Audio número 19. Para la maestría practicante del Reiki Satori, linaje astral. Hola. Siempre es interesante e inquietante hablar de fantasmas. Pero ¿qué tal si le digo que no siempre son fantasmas reales? El investigador Roger de la Forest, en su libro Casas que matan, nos devela este fenómeno muy interesante, al que llama la memoria de las paredes. Él nos explica que las paredes de una casa funcionan como testigos silenciosos de todas las experiencias, emociones y eventos que ocurren en su interior. Estas paredes no solo ven lo que sucede, sino que también retienen las vibraciones y energías de esos momentos. Veamos lo que define a una casa benéfica y una casa maléfica. Si han ocurrido eventos felices y positivos, las paredes emitirán energías beneficiosas, que afectarán positivamente a quienes la habitan. Por otro lado, si la casa ha sido testigo de eventos trágicos o negativos, esas energías pueden influir negativamente en los residentes actuales. El concepto llamado remanencias se refiere a las energías residuales o memorias que pueden impregnar un lugar y tener un impacto en la vida de las personas que habitan allí. Hay diversas formas en las que estas remanencias pueden manifestarse y afectar a una vivienda o lugar en particular. 1. Memoria de las paredes. Las paredes de una casa pueden registrar y retener no solo los eventos vividos en el lugar, sino también las energías negativas, tales como malevolencia, indiferencia o ignorancia. Estas energías pueden influir en el ambiente y afectar a los ocupantes de la casa. 2. Lugares con historias negativas. Se advierte sobre la construcción de viviendas en lugares que han sido testigos de eventos negativos, como antiguos mataderos o cementerios. La descomposición de los cadáveres puede impregnar la tierra con sustancias dañinas y duraderas, lo que se considera inseguro para la vida doméstica. 3. Objetos maléficos. También existe la posibilidad de que objetos o restos impregnados con energía maléfica sean enterrados en una casa de manera secreta para dañar a sus ocupantes. Esto podría incluir el cadáver de un animal o incluso un niño nacido muerto. 4. Efluvios abstractos. Además de las energías concretas, las vibraciones negativas concentradas y emanadas por lugares donde hubo muchas personas en estado de sufrimiento y dolor, dejan campos de radiación negativa, los que afectan a cualquiera que viva dentro de su área de influencia. Ahora hablemos de los falsos fantasmas. Se entiende como falsos fantasmas algunos de los fenómenos que a menudo se asocian con la presencia de fantasmas en casas, los cuales no son realmente espíritus o seres sobrenaturales, sino proyecciones de la memoria de las paredes. Algunos conceptos claves para reconocer falsos fantasmas son: naturaleza de los fantasmas. Se sugiere que los fantasmas que se manifiestan en ciertas casas no son entidades sobrenaturales en el sentido tradicional. En cambio, son proyecciones o representaciones de recuerdos almacenados en la memoria de las paredes. Las personas que informan de estas apariciones no han tenido contacto con seres del más allá, sino que han presenciado la reproducción de información energética. Recordemos que la energía contiene información que la mente puede interpretar de diversas maneras. ¿Por qué no? En forma de alucinaciones que se representan en la mente del observador. Esto último explica la razón de por qué ciertos fantasmas solo se manifiestan en un determinado lugar. El supuesto fantasma nunca sale de casa. Nunca es sorprendido en la calle. Los fantasmas no pueden aparecerse más que en su lugar de residencia originario, en el espacio limitado por el escenario que tuvo en vida. Es conveniente no confundir fantasmas con apariciones. Los primeros no son más que imágenes móviles,
las segundas, son una realidad. Existen independientemente de cualquier recuerdo, de cualquier pasado, de cualquier decorado. Tanto si proceden de Dios como del diablo, son capaces de trastornar el ambiente de la casa donde se manifiestan y de modificar el destino de quienes la habitan. Otro fenómeno igualmente inquietante, y que puede ser asociado con fantasmas, ya sean estas proyecciones de recuerdos del lugar, apariciones reales de seres humanos espirituales fallecidos, u otra clase de entidad espiritual, es el hecho de los conocidos viajes astrales. Pero de los viajes astrales no hablaremos aquí. Lo que sí hablaremos en nuestro próximo audio es sobre uno de los temas más inquietantes que podría enfrentar un maestro Satori. Y se trata de las posesiones. Sin embargo, verá que al entender este fenómeno y el poder que usted como maestro Satori posee, su forma de ver esta situación va a cambiar profundamente. Gracias por estar. Audio número 20. Para la maestría practicante del Reiki Satori, linaje astral. Hola querido maestro, maestra. El camino del Reiki Satori requiere mentes fuertes, emociones bajo control. Porque el mundo es un espacio que tiene lugares muy oscuros. Sobre todo dentro de los seres humanos. Es necesario que se encuentre advertido y preparado para el momento en que esté frente a un caso de posesión. Fenómenos paranormales. Las posesiones. Veamos qué son los fantasmas o entidades desencarnadas. ¿Alguna vez has escuchado de que alguien enferma de repente, poniéndose cada vez peor, y la ciencia médica no le encuentra explicación a tal situación? Gente que comienza a ver monstruos, a constantes pesadillas, a voces horribles y a debilitarse y bajar de peso sin razones físicas aparentes. Estos y otros casos de enfermedades inexplicables podemos sospechar como posible causa el ataque de los seres espirituales humanos, los cuales habitan entre dimensiones, como la zona de tiempo real o burbujas de realidad, generalmente autocreadas por traumas o conductas negativas, y no logran acceder a la frecuencia que les corresponde en su cambio dimensional. Al estar ellos fuera de fase, quedan fuera de una comunicación que sea fácilmente percibible por los 5 sentidos. Esta situación es compleja y traumática, pues también puede ocurrir que estando en un plano como es el astral, donde la mente tiene control casi absoluto de esa materia espiritual, la persona, como defensa ante la nueva e impactante experiencia de haber muerto, genere todo un mundo imaginario, pero que para ella es completamente real. Es así que sigue creyendo que vive como antes. Y la tragedia nunca ocurrió. O recree su propio paraíso, o repetitivamente experimente momentos que le hicieron feliz en vida. Según se sabe por numerosos estudios, estos seres generalmente pierden la noción del espacio-tiempo, ya que no están en una dimensión que se corresponde a su frecuencia energética. Y pueden creer que pasaron horas, cuando, según nuestro plano físico, pasaron decenas de años. Estos fantasmas pueden ser desde simples seres perturbados o confundidos, hasta los más despiadados y malvados. Es importante tener en cuenta que al carecer de cuerpo físico, todas las emociones y esquemas de pensamiento se potencian, ya que es lo único que tienen para sentir. Anclaje involuntario. Algo que suele ocurrir son los anclajes involuntarios o instintivos. Situación que muchas personas experimentan al morir. Sobre todo en situaciones inesperadas o repentinas, como los accidentes. Esto consiste en que la persona muerta queda inmediatamente proyectada en la ZTR, mientras en un remolino de asombro y emociones observa la tragedia. Puede que siquiera se reconozca recién fallecida. Pero una persona que circunstancialmente está en el lugar, le llame la atención por algo, y el espíritu se acerque a ella.
Otras veces el fallecido tiene la urgente desesperación por estar cerca de alguien vivo, porque siente que de otro modo podría él mismo desaparecer, sin saber que el cuerpo biológico es una trampa electromagnética, y al estar lo suficientemente cerca, queda el espíritu de difunto anclado al cuerpo bioenergético de la desprevenida persona que caminaba por allí. Esto que comento es de particular importancia para quienes trabajan en la policía, emergencias, hospitales, geriátricos y mirones, que frecuentan tragedias o quedan en medio de catástrofes. Muchas enfermedades, conductas autodestructivas y otras perturbaciones negativas son generadas sin querer o a propósito por la presencia desequilibrante de estos seres espirituales, ya que transmiten e influyen con su carga emocional y mental en su nuevo cuerpo de anclaje. Y justamente se trata de personas cargadas con experiencias trágicas o enfermedades. La intensidad del ataque, así como su naturaleza, depende del tipo de trauma o nivel de agresividad de la entidad espiritual humana. Cabe destacar que estos fenómenos pueden ser locales, o sea, se desarrollan exclusivamente en un área determinada, como ser una casa o una habitación en particular. O pueden ser dirigidos a uno o más individuos. O sea que no importa a dónde se mude la persona, la entidad y sus ataques lo siguen. En estos últimos factores de enfermedad, se encierran gran porcentaje de las enfermedades mentales o locura, así como las inexplicables enfermedades consumidoras del cuerpo humano, donde la persona clínicamente sana se debilita hasta la muerte. Y se debe mencionar que los fenómenos de posesiones ocurren con más frecuencia de la imaginada, sobre todo las que no manifiestan síntomas muy evidentes de descontrol o cambio de personalidad. Las posesiones siempre son un fenómeno de carácter negativo. Suele ser un acto invasivo, perpetrado por entidades humanas, así como por seres del bajo astral. Para que un ente extraño invada en un cuerpo ajeno, con su propietario dentro, es necesario que se den condiciones muy especiales, que debiliten o quiten los filtros y barreras del cuerpo bioenergético, como ser 1. Una increíble cantidad de negatividad en el propietario. 2. Los chakras perforados. 3. Gran cantidad de elementales negativos dentro. 4. Que el propietario invite con o sin un ritual a que un espíritu extraño ingrese en su cuerpo. 5. Que la persona se encuentre voluntariamente sumergida en el lado de la oscuridad, lo cual también es una clase de invitación. 6. Que la persona tenga un sistema bioenergético muy débil. 7. Que muera y el espíritu del propietario se vaya, y en ese preciso momento, ingrese otro a ocupar el cuerpo, el cual luego recupera sus funciones vitales. En este caso ya no se trata de la misma persona, solo se está tratando del mismo cuerpo. 8. Que por medio de muy poderosos rituales, una persona entrenada envíe contra otro entidades espirituales a que luchen contra la víctima y como sea ingresen en él. Igualmente tiene que haber desequilibrio o vulnerabilidad. 9. Magia negra. 10. Las posesiones como fruto de un poderoso trabajo de magia negra son los menos frecuentes, pero no son escasos. Su gravedad radica en que suelen ser ataques encargados a demonios o poderosas entidades del bajo astral que actúan a cambio de un precio. Los cambios en la víctima suelen ser repentinos y demoledores, tanto en su salud como en su suerte o bienestar. Son los casos favoritos para los argumentos de películas de terror. Una forma de preparar a la víctima es que con anterioridad se la haya hecho hacer algo que ella sabe que está muy mal, como por ejemplo, engañar a la esposa, robar, drogarse, etc. De esta forma la víctima se siente muy mal y vulnerable, generando la cantidad de energía negativa y debilidad energética necesaria para que la posesión pueda efectuarse. Otra forma es debilitando, con tiempo y paciencia a la víctima.
enviando enfermedades constantes, desgracias y negatividad hasta que se encuentre en condiciones de ser tomada. Posesión versus walking. Es oportuno señalar que la posesión es diferente en su naturaleza al fenómeno walking, ya que el fenómeno walking es de carácter positivo y suele darse como resultado de un acuerdo mutuamente beneficioso entre huésped y anfitrión. El desarrollo de esta convivencia tiene un efecto de evolución espiritual e iluminación. Más adelante estudiaremos este fenómeno en detalle. En el próximo audio, le hablaré sobre las criaturas que más frecuentemente acosan a los viajeros astrales principiantes. Gracias por estar. Audio número 21. Para la maestría practicante del Reiki Satori, linaje astral. Hola. La intención de hablarle de todas estas cosas no es para que se espante o atemorice. Al contrario. La idea es que al conocerlas, estar prevenido y preparado, pueda lidiar y resolver estas manifestaciones, haciéndolo de una manera rápida, sencilla y efectiva. Y claro, sin ninguna molestia para usted. Hay muchos otros fenómenos extraños y atemorizantes que pueden atacar a una persona o a un lugar, tales como voces, ruidos, apariciones o cualquier otra molestia. Algunos de ellos, sobre todo cuando sentimos contacto físico, simplemente se vuelven aterradores. El no entender de qué se trata no solo impide una solución, sino que puede agravar los problemas. El viajero astral Robert Bruce nos explica lo siguiente. Cuando una persona está descansando, puede sentir que le agarran o sujetan manos frías y húmedas, sea de los pies o el cuerpo. También podría ver las imágenes breves, de caras monstruosas mirándole con lascivia y gruñéndole. También podría parecerle oír a estos seres correteando sobre el lugar. Estas manos nunca hacen daño a las personas, ellos solo pueden lograr asustarle. Son un tipo de ilusión sensorial y no deberían hacerles caso. Puede llegar incluso a sentir, ver u oír una molestia como por ejemplo, un pequeño animal. A menudo un perro o un gato, que salta en su cama y comenzar a lamer su cara, o comienza a rasguñar y gruñir, o le molesta o amenaza de algún otro modo. Otra variante son ilusiones molestas, de un amigo o pariente que entra o quiere entrar en el lugar donde usted medita. Esta persona puntualmente comienza a distraerle o molestarle de algún modo. Por ejemplo, exigiéndole que usted se levante inmediatamente, o entrando a su cuarto, y empezando a tocarle o hacerle cosquillas. Todo esto es una ilusión, y no debería hacerles caso. En numerosas publicaciones sobre viajes astrales, dan cuenta de un extraño fenómeno, que ocurre en los primeros momentos de estar saliendo del cuerpo, o cuando se está descansando. Y es la aparición de unos extraños seres, en su mayoría intimidantes, conocidos como los habitantes del umbral. Mucho se especula de si son seres reales, o productos de la imaginación de quien se proyecta. No todos los proyectores astrales experimentarán la manifestación del habitante del umbral. Según Robert Bruce, solo alrededor del 20% de los nuevos proyectores se enfrentan a esta experiencia, y generalmente ocurre durante sus primeras salidas del cuerpo. El poder del proyectado doble. El cuerpo proyectado es extremadamente poderoso, incluso si el proyector no es consciente de ello. Las entidades negativas pueden sentir este potencial, y por lo tanto, tratan de frenar las proyecciones astrales, especialmente cuando los proyectores están en zona de tiempo real. Y esto lo logran si llegan a asustarle. Conclusión y recomendaciones. Robert Bruce sugiere que el habitante del umbral y otros fenómenos negativos son, en gran medida, manifestaciones del miedo y de las expectativas de los proyectores.
Los proyectores deben enfrentar valientemente estas experiencias y ordenar a estas entidades que se alejen. Se aconseja a los viajeros astrales que mantengan una actitud de poder y no presten demasiada atención a estos seres, ya que no representan una amenaza real. El miedo de las entidades negativas hacia los proyectores astrales humanos se debe a su poder y a las consecuencias que su presencia humana puede tener en el plano astral. Finalmente me cabe señalar que otro fenómeno que puede llegar a pensarse como un ataque de entidades astrales es el fenómeno de la parálisis del sueño. Una situación que a muchos puede significar un evento aterrador. Y anticipamos que no se trata de un ataque, sino de un fenómeno energético. Todo lo relacionado con las proyecciones astrales será analizado con detalle en otra oportunidad. Por nuestra parte, sabemos que un maestro Satori posee tal nivel de poder que literalmente ninguna entidad extraña siquiera desea estar cerca, y mucho menos en el proceso de proyección. Algo que un maestro realiza casi instantáneamente y de manera consciente. Para una entidad negativa, enfrentar a un maestro Satori es sencillamente un acto suicida. En el próximo audio, le hablaré de otra clase de amenazas energéticas, las cuales al conocerlas, podrá resolver con facilidad. Hablo de los vampiros energéticos. Gracias por estar. Audio número 22. Para la maestría practicante del Reiki Satori, linaje astral. ¿Qué es un vampiro energético? Hablemos de las dos grandes categorías que transforman a un ser en vampiro energético. 1. Vampirismo natural. Se conoce como vampiro energético a quien vampiriza o absorbe la energía vital de otro ser. Esto puede ocurrir sin malicia y sin intención, por causa de estar débil o enfermo. La víctima del vampiro energético queda cansada o con sensación de vacío, luego de estar unos minutos cerca de la persona. La mayoría de los casos, no se trata de alguien malo o un ser de las tinieblas. Es simplemente alguien que por alguna causa necesita energía vital extra y por sí solo no la puede adquirir. Por lo tanto, se trata más de un fenómeno que ocurre naturalmente, en lugar de una persona que lo hace intencionalmente. La forma de evitar que le chupen la energía vital es sencillamente cerrar el aura y evitarlos. Si es alguien con quien convive, trata de que recupere su salud lo más pronto posible. Y para usted, lo recomendable es descansar bien, alimentarte bien, meditar bien. Cerrar tu aura y recargarse las energías cuando pueda, para no debilitarse demasiado. Para mantener un ambiente con alta energía, es muy útil el prender una vela de color naranja, pues es un color energizante. Use este color en sus ropas y coloque objetos o adornos de ese color. Puede hacerlo junto al color verde, para que ayude en la sanación del enfermo y en la salud de todos en general. También se podría usar el color violeta o púrpura para cambiar la negatividad formada por la enfermedad, la cual la alimenta. Este color tiene la virtud de transformar todo en energía positiva. 2. Vampiros reales. ¿Se puede vampirizar energías de otra persona intencionalmente? Sí, es algo que alguien entrenado puede realizar. Pero ser objeto de un ataque así es algo poco frecuente. ¿Puede un ser astral vampirizar? Sí. Muchos seres astrales, como los conocidos súcubos, humanos desencarnados o de otros planos de realidad, aprovechan su habilidad de moverse por la zona de tiempo real astral para atacar los cuerpos bioenergéticos de las personas humanas. Estos ataques suelen ser la causa de pesadillas o parálisis del sueño, en los cuales se recuerda parte del ataque o se despierta con una sensación de pánico sin explicación.
En todo caso, si esto se hace recurrente, es imprescindible actuar para terminar con este tipo de abuso esotérico. En todos los casos recomiendo usar las técnicas de refuerzo del aura, hacer escudos áuricos, cuando se encuentra en lugares muy contaminados o con fenómeno de vampirismo. El cierre del aura consiste en volver el aura más densa y compacta o más pequeña. Esta técnica resulta útil para momentos como citas, charlas o reuniones, en donde alguien comienza a transmitirnos sus bajas energías y a quitarnos fuerza vital. Simplemente cruza las piernas y los brazos y listo. En una reunión, si queda mal cruzar los brazos, solo cruce las piernas. Y mantenga las manos sobre el regazo. Este semicierre es más débil, pero es mejor que nada. Además, el semicierre permite una mejor asimilación de lo que estemos aprendiendo o escuchando en ese momento. Ten en cuenta que si cerramos el aura completamente, será más difícil aprender algo que se nos enseñe. Como por ejemplo, cuando estamos en la escuela. Ahora, es momento de cambiar el enfoque de lo que hablamos. En nuestro próximo audio, comenzaremos a profundizar en la toma de conciencia de todo lo que significa ser un maestro Satori. Nos encontramos luego. Gracias por estar. Audio número 23. Para la maestría practicante del Reiki Satori, linaje astral. Todo lo que se pueda hablar sobre el poder del núcleo Satori es poco. Tanto este poder, así como el Reiki Satori, en su forma de camino de crecimiento espiritual, son tan amplios y profundos, como lo es la misma conciencia divina humana. Y no me equivoco al decir que su único límite es nuestra propia imaginación. No me cansaré de repetirlo. El Reiki Satori, linaje astral, es poder de dioses. Por lo tanto, es el poder de crear y transformar la misma realidad. En este capítulo presentaremos algunas herramientas y habilidades que usted, como nuevo maestro Satori, podrá comenzar a usar. Siempre recordando que solo son los primeros pasos en un camino de autodescubrimiento. Cuán alto o llano sea este camino, depende exclusivamente de usted. Convertirse en un caminante de planos. Aunque haya sido reservado, hasta ahora, como un título de los mundos de fantasía, en el camino de un maestro Satori, este título es en toda justicia real. Usted se convierte y puede desarrollarse como un caminante de planos, un viajero astral, un explorador del multiverso. Y esto no solo se ve por la facilidad con la que inician los maestros a proyectarse en el astral cercano o lejano, sino por el uso consciente de la estructura de los planos de realidad. Y esto nunca fue tan obvio como cuando entra en contacto con el mundo entre mundos. Antes de comenzar a explicarlo, quiero repasar los aspectos básicos que convierten a un maestro Satori en un caminante de planos. Un maestro Satori practicante puede 1. Explorar el mundo y el universo por medio de su visión remota. 2. Proyectarse en el astral cercano o zona de tiempo real para trabajos espirituales. 3. Proyectarse espacios de realidad como los cielos, tierras e infiernos del sistema de la Matrix terrestre. 4. Viajar en el tiempo, al pasado, al futuro. 5. Viajar a otras líneas temporales paralelas, sean tierras paralelas o vidas paralelas. 6. Salir de la Matrix terrestre y entrar en contacto con la realidad astral ampliada. 7. Recorrer el bajo, medio y alto astral. 8. Conocer mundos, galaxias, civilizaciones, sean físicas, infernales o divinas. 9. Llegar a los reinos de los dioses, Budas, Cristos. 10. Unirse con la sublime unicidad, siendo parte y todo. 11. Llegar al inicio de la existencia y al final de todo.
2. Salir de este sistema de realidad y alcanzar los espacios a los que jamás ha llegado ningún místico ni religioso del que tengamos noticias. 13. Llegar al origen de todo y encontrar el verdadero despertar. 14. Y por sobre todas las cosas, puede finalmente descubrir quién es usted en realidad. No crea que le tomo el pelo. No crea que se lo digo solo para impresionarlo. Se lo digo porque es verdad. Porque yo lo he hecho. Y porque usted puede hacerlo. Porque otros viajeros astrales lo han hecho. Ahora bien, ya tenemos una idea de la magnitud, del poder de un maestro Satori. Ahora le explicaré uno de los recursos que tiene a su alcance. Aún como maestro principiante. Entendiendo el mundo entre mundos. Sí, lo sé. Este concepto ha sido presentado por las películas de Matrix, donde el protagonista, Neo, accede con una llave especial a los espacios que se esconden entre realidades. Abriendo puertas, entra en diferentes escenarios. También es un concepto presentado en las series de la Guerra de las Galaxias, donde sus protagonistas, como Anakin Skywalker y su aprendiz Ahsoka, entran en un nivel de realidad que existe entre los planos, con un camino y portales a diversos mundos y universos. Note el apellido del protagonista, Caminante del Cielo. Interesante, ¿verdad? No hay nada nuevo en este mundo. Solo conocimientos perdidos u ocultos. Y nuevos viajeros que los descubren. Y aunque estos conocimientos reales son escondidos bajo la forma de fábulas o cuentos, el buscador serio, tarde o temprano dará con esas realidades, si espiritualmente encuentra cómo hacerlo. El mundo entre mundos se nos presenta a los maestros Satori como un espacio seguro y práctico para realizar toda clase de trabajos espirituales y para acceder a cualquier punto del tiempo y el espacio. Suele ser un plano al que nuestro guía astral o asistente nos conduce por medio de un portal. De otra manera, el espacio natural de proyección suele ser la zona de tiempo real. O sea, el astral físico o copia del mundo material. Ya hemos hablado bastante de la zona de tiempo real. Sus características, fauna, ventajas y peligros en muchas de mis publicaciones. Teniendo eso en cuenta, el mundo entre mundos posee la enorme ventaja de que solo es accesible para seres positivos y luminosos. Por lo tanto, es un espacio seguro para viajar. Hablando de viajar entre planos, hay muchas maneras, pero no las desarrollaré ahora aquí. Pero sí señalaré que la zona de tiempo real se ha tornado peligrosa. Esto por la creciente incursión de razas regresivas, como grises y reptiles, y los gobiernos cómplices terrestres, entre otros grupos peligrosos. En cambio, en el mundo entre mundos no hay nada de eso. En el audio siguiente, le describiré las características más importantes de este nivel de realidad. Espacio clave para el trabajo de todo maestro Satori. Gracias por estar.